5. Son las 9:13 minutos. Está con nosotros. Cierra el iPad, Julio. Está con nosotros el licenciado Luis Reyes, es director general de presupuesto. Entonces vamos a hablar con él sobre este borrador, esta propuesta de presupuesto que, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Abinader, uno se supone que va a ser retirada para entonces reconsiderar los aspectos que han sido cuestionados. Pero en sentido general, vamos a ver qué visión tiene Luis Reyes sobre la propuesta que se llevó al Congreso. Buenos días, Luis, adelante. Saludo a todos. Igual para ti. Un abrazo. Saludos, líder. Buen día. Buenos días. Oli, Anibelka, Marielena, Eury. Un abrazo para ustedes. Feliz de estar de nuevo en contacto con ustedes. Gracias, Julio, igual. Sí. Mira, yo quiero hacer esta precisión antes de desarrollar el tema. La situación de la economía mundial y en particular de la República Dominicana es muy vulnerable. Y una administración de gobierno que inicia en una situación como esa, en un contexto económico tan difícil, va a requerir la comprensión de todos los ciudadanos, de todas aquellas personas que estamos comprometidas con la democracia. Por eso hay que ser muy prudente en los pronunciamientos que nosotros hacemos, pero también en los pronunciamientos que hace el gobierno, porque esto es una responsabilidad de doble vía. Es una responsabilidad de doble vía apoyar al gobierno en lo que nosotros entendamos que debemos apoyarlo, y en los casos que estemos en desacuerdo con el gobierno, por lo menos no objetarlo. Sin embargo, yo creo que hay cosas que, independientemente del contexto, el gobierno debería de prestarle atención. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que llegue un proyecto de presupuesto al Congreso y que no se dé una explicación del contenido de ese presupuesto? Que en términos comunicacional no hay una estrategia de apoyo para explicar los porqué de las cosas sustantivas que hay en el proyecto de presupuesto. Uno de los porqué que nosotros quisiéramos escuchar es por qué se somete una reforma fiscal en el contexto actual que va en contra de las recomendaciones de todo lo que dicen los manuales de macroeconomía. En una situación de recesión de la economía, uno no debe de poner impuestos, uno no debe de hacer una reforma fiscal. Pero más aún, uno dice, bueno, en medio de una pandemia, donde tenemos una situación de cesación de trabajadores, cientos de miles aún, ¿por qué nosotros vamos a poner determinados impuestos a personas que ya han sido severamente afectadas en sus ingresos y que han estado sometidas a un estrés en términos emocional terrible? Yo creo que eso es inoportuno, pero en todo caso, si el gobierno entiende que le es indispensable para cuadrar las cuentas, que más luego en el desarrollo yo voy a decir mi visión de por qué creo que esas cosas están ocurriendo, yo pienso que por lo menos el gobierno le debe una explicación a la ciudadanía. Los funcionarios del gobierno deberían, inmediatamente se aprobó el proyecto de presupuesto para que fuera sometido al Congreso, el gobierno debió de explicar a la ciudadanía el contenido, los aspectos más relevantes de este proyecto de ley, porque no es solamente la reforma fiscal, donde podríamos analizar figura por figura las implicaciones que tiene. Uno se pregunta, ¿cuál es la relevancia de buscar 21.600 millones de pesos, que son 350 millones de dólares? Yo no pienso que eso por un problema de que va a aumentar el endeudamiento, que es cierto lo es, pero 0.4% del PIB, entre terminar con una deuda consolidada de 70% y terminar con 70.5, con 70.4, ¿cuál es la diferencia? Esas son cosas que yo creo que si no fuera porque el gobierno de alguna manera satanizó el endeudamiento, hoy día yo creo que no estaríamos hablando de eso. Pienso
e invito a las autoridades del gobierno a reflexionar sobre esto. Independientemente de lo que uno pueda pensar, la deuda es un instrumento de política que se puede utilizar dependiendo del contexto y siempre que vaya a redituar en favor del fortalecimiento, no solamente de las cuentas fiscales, sino de la cohesión social y la estabilidad política. No podemos quedarnos entrampados en el discurso, en la narrativa política de que todo el endeudamiento es malo, es negativo. En realidad, en este momento, lo que yo recomendaría al gobierno no es solamente aumentar la deuda de manera como ellos lo han planteado. Yo iría más allá. Yo creo que es necesario que la economía reciba un impulso fiscal importante, que la inversión se fortalezca lo más posible para que en enero esa cantidad de personas que nosotros todavía tenemos que estar recibiendo los programas FASE, cuando el gobierno no pueda mantenerlo, ¿qué va a pasar con ellos? Necesitamos potenciar totalmente la economía del país, aquella parte que está bajo control nuestro, porque hay aspectos exógenos como el tema del turismo, el tema de las zonas francas, el tema de las remesas, que nosotros no controlamos. Entonces, la demanda interna, todos los sectores vinculados a la demanda interna, nosotros deberíamos de potenciarlo, y deberíamos de potenciarlo a través de un plan de inversión pública que cree las condiciones para que aquellas personas que vamos a ir desmontando de los programas de ayuda sociales encuentren alguna posibilidad de sobrevivencia. Eso es un tema de, más que nada, un tema de gobernabilidad, y el presupuesto, ahí no podemos estar hablando de eficiencia en términos de gasto. Sencillamente tratar de hacerlo lo mejor posible, pero crear las condiciones para que esas personas encuentren un entorno más favorable para que ellos puedan generar algunos ingresos. Y al final, si eso nos cuesta 2% más, 2% menos del Producto Interno Bruto en términos de endeudamiento, está más que justificado. El tema está, si satanizamos el tema del endeudamiento, entonces tenemos entrampado, quedamos entrampados en ese discurso. Por lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre generar, por qué bajar de 9 o 10% de déficit a 3%? ¿Por qué no bajamos a 4 a 5%? Luis, el déficit como proporción del Producto Interno Bruto, te escucho. Luis, quisiera saber cuál es el impacto de la crisis en el endeudamiento. No me refiero a aquel endeudamiento que nos comimos, que nos bebimos y que está ahí en el desarrollo del país. No el endeudamiento que el país pudo haber aprovechado, sino el endeudamiento que se produce sin ningún provecho, que es el de la caída del PIB con relación a la deuda. Es decir, ¿qué porcentaje le aumentó nada más la crisis a la deuda? 10% aproximadamente. ¿Cuánto? 10% el estimado que vamos a terminar a fines del próximo año. 10%. Para que tenga una idea rápidamente, aquí hay dos componentes. Uno, el aumento del gasto que te genera. En total, nosotros vamos a terminar ejecutando 15,000 millones promedio mensual por 8 meses, de abril a diciembre. Eso está ahí, eso aproximadamente son 3% del Producto Interno Bruto. Pero también recuerda que hay una caída en términos del Producto Interno Bruto y entonces el coeficiente al ser menor, eso te va a disparar el ratio de la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Y la combinación de ambas cosas va a llevar a una situación que es lo que estamos proyectando. Para el próximo año vamos a tener una deuda consolidada de aproximadamente 70% del Producto Interno Bruto. Oli. Sí, Luis, la deuda no es endeudarse, y eso lo sabe la gente que nos escucha, no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es qué tú haces con la deuda. Es el dinero que tomamos prestado. Si yo tomo, por ejemplo, un préstamo, bueno, el mundo está vendido a crédito. Casi todos nos montamos en vehículos porque hay financiamiento de vehículos. Incluso los electrodomésticos para familias de clase media, media baja, se popularizaron cuando hubo crédito de esto. El tema es cómo utilizamos los recursos, si lo utilizamos para cosas productivas o para cosas improductivas. Dentro del marco de las políticas que se han anunciado, se anunció vacaciones, cero tasa.
el caso, por ejemplo, de la pyme. No es posible en el marco de la crisis actual, cuando tú necesitas reincentivar, que están cerradas, muchas de las cuales, la actividad económica. ¿Qué otras políticas sugeriría para hacerle frente a la actual situación que es tan compleja como nunca antes manejamos alguna? Es cierto. Y déjame decirte algo, para que el público que nos escucha no crea que es pura demagogia. Yo creo que hay medidas de política que ha adoptado el gobierno que son correctas. Los 5.000 millones de pesos de apoyo al sector agropecuario es correcto. Eso al sector agropecuario es correcto. El apoyo a las MIPYMES es correcto. El apoyo a los estudiantes es correcto. Y así podemos enumerar otras políticas que ha adoptado el gobierno que son correctas. Pero, ¿qué hacer ante eso? Miren, en mi visión, yo hablaba ahorita de que era necesario un impulso fiscal importante, de por lo menos 2% del Producto Interno Bruto del gobierno. ¿Qué significa eso, Luis? Eso son más o menos... fiscal, reducir la tasa porque el no, un impulso fiscal, aumentar el gasto de inversión del gobierno, aumentar el gasto, aumentar el déficit, en lugar de bajarlo a 3. Yo no hubiera sido tan ambicioso, no hubiera ido a una meta tan ambiciosa en términos de disminuir el déficit. ¿Por qué bajar el déficit de 9, 10% a 3%? Si yo podía haberlo bajado perfectamente a 5%. Hay quienes plantean que anda por el 12%. Hay quien plantea que anda por alrededor del 12% del escuchador. No. Yo digo, ¿por qué bajar el déficit del gobierno de 9, de 10 o de 12, de lo que se quiera, a 3% en solo un año? Primero, eso plantea una meta muy ambiciosa que podría ser que el gobierno no pueda cumplir, porque va a depender mucho de la generación de ingresos el próximo año, ingresos que están estimados sobre un escenario que es muy vulnerable, que es muy frágil y que podría cambiar rápidamente. De hecho, uno se pregunta, ¿qué va a pasar si llegamos a enero, la economía no se recupera en los términos que esperamos y entonces tenemos esta situación de personas que están suspendidas o desempleadas ya? Si tenemos un desempleo de 200, 300,000 personas, posiblemente esas metas de recaudaciones que plantea el gobierno no se van a cumplir. Entonces, yo digo, yo no hubiese bajado el déficit de 9, 10%, de 12 a 3%. Yo hubiese ido por una meta intermedia de 5 o 6%. Hubiese construido una narrativa coherente sobre esa base para los mercados financieros internacionales y hubiese montado un plan de inversión pública agresivo, dramático, sobre la construcción de vivienda, sobre la construcción de pequeñas obras en las comunidades. Pero para eso, yo creo que es una oportunidad que ya se perdió. Es una cosa que debió de comenzarse incluso cuando se mandó el presupuesto suplementario. Eso es algo que se discutió cuando nosotros presentamos el primer presupuesto suplementario. Yo era partidario de eso. Obviamente, nosotros no podíamos hacerlo y comprometer recursos en un escenario como el que nosotros nos encontramos, prácticamente terminando una administración de gobierno. Pero ahora yo hubiese recomendado eso. Hubiese recomendado endeudarnos un poco más y crear las condiciones en términos de inversión pública, de dinamización de la economía, para que se crearan condiciones más favorables para esas personas que están hoy día suspendidas o desempleadas y para ese aparato productivo que está en una situación muy precaria. Tú eres partidario de una expansión Oli, escúchame. Oli, no, a nivel, que adelante. Se recomienda, Oli, en este momento, que es una cosa que a mí me sorprende, en este escenario es de libro de texto. Sí, hoy día lo que habría que aplicar es política keynesiana. Yo soy un tipo heterodoxo. Yo no me caso con ninguna escuela porque yo tengo una visión muy pragmática de la economía. Sencillamente, la economía lo que hay es un conjunto de herramientas que uno utiliza a discreción dependiendo del momento en que se encuentre la economía. Si estamos en una fase del ciclo económico recesiva, de recesión, ¿qué es y quién puede hacer eso? El único que puede hacer eso es el gobierno. ¿Quién más puede hacer un gasto masivo, expansivo, para poder dinamizar la economía? El gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno plantea un escenario tan restrictivo en términos de política en el cual va a comenzar a desmontar ese gasto de una manera violenta, señor Reyes, y con un nivel de inversión relativamente baja? Señor Reyes, en un escenario donde el gobierno plantea gravar las toneladas métricas del GLP y por ende, pues eso se le va a cargar al consumidor final, eso es indiscutible. En un escenario donde el gobierno propone gravar el salario 13, gravar las compras con tarjeta de crédito en dólares, pero también
los activos de los bancos, un 1% más, si no estoy equivocada, las ganancias extraordinarias de farmacias, supermercados y demás. ¿Cuál de estas propuestas que el gobierno ha dicho, yo estoy dispuesto a discutirlas? De hecho, ¿cuál de estas propuestas desecharía usted partiendo, y como siempre lo he visto, como un técnico muy involucrado en esto y conocedor de que tenemos una realidad extraordinaria y de que el gobierno necesita dinero? Pero de esos que he dicho, ¿cuál entiende usted que es posible sustituirlo por otro? Aribelka, si yo hubiese estado en el lugar de las personas que tienen la responsabilidad de adoptar esa medida, yo hubiese recomendado ninguno en este momento. Por lo siguiente, yo hubiese preferido que no hubiésemos ido a aumentar la deuda por 21.600 millones, que son poco menos de 350 millones de dólares, porque repito, ¿cuál es la diferencia entre terminar con 70.4, con 70.5 con relación al Producto Interno Bruto en términos de endeudamiento y involucrar al gobierno en una discusión sobre una reforma fiscal que al final aporta muy poco al problema que nosotros enfrentamos hoy día y que va a generar una situación de desasosiego y una situación donde la población va a estar predispuesta cuando tengamos que abocarnos a una reforma fiscal de 80, 100 mil millones el próximo año para darle sostenibilidad a las cuentas fiscales? ¿Por qué hacer eso? Por eso yo, sobre todo tomando en cuenta el impacto que tendrían estas figuras impositivas en la clase media, yo no hubiese recomendado eso nunca. Yo hubiese tratado de construir una narrativa macroeconómica, hubiese ido a los mercados financieros internacionales, que es parte quizá del problema que enfrenta el gobierno, y tengo que decirlo con sinceridad. Una administración que acaba de ir a los mercados ha colocado 3.800 millones en bonos, posiblemente no se sienta cómoda planteando un escenario en el cual tenga que ir a los mercados de nuevo en enero y febrero a buscar otros 3.800 millones más. De hecho, hay 291.000 millones de financiamiento bruto en el presupuesto que habrá que salir a colocar. Y yo me imagino que eso será una de las limitaciones que el gobierno tomó en cuenta para plantear lo que está planteando en ese proyecto de presupuesto que está cursando en el Congreso. Eury. Sí. Dos preguntas, una sobre la actualidad y una sobre el ejercicio de ustedes. La primera, ¿verdad? Como tú decías, en economía, lógicamente nos enseñan que en un momento de recesión no hay que recaudar más, sino recaudar bien, es decir, saber lo que se va a hacer. Si tú hubieses sido el director de presupuesto, no hubieras planteado ninguno de esos impuestos que están planteados ahí, o sea, lo hubiera eliminado todos, no hubiera planteado nada de eso, uno. Y dos, el actual director de presupuesto dijo que supuestamente en el último periodo del gobierno del presidente Danilo Medina, del que tú eras director de presupuesto, se pagaron 21.000 millones de pesos sin nada que lo demostrara, bueno, supuestamente. Te puede ir a la segunda pregunta, Luis, porque ya la primera tú la respondiste a Nibelka. Adelante. El tema de los 21.000 millones de pesos que tuve oportunidad de comentarlo con el actual director general de presupuesto, es un tema que no pasó por la Dirección General de Presupuesto, yo no conozco los detalles. Eso ocurrió los últimos días del periodo de gobierno, la documentación está ahí en Hacienda y yo no conozco los detalles, por eso prefiero no aportar información que no manejo, porque en realidad los detalles nunca se discutieron con nosotros. Es una operación que conozco en términos generales los montos, conozco que está involucrado el Banco de Reserva, que el Ministerio de Hacienda colocó unos bonos que fueron comprados por el Banco de Reserva, pero yo no conozco realmente el detalle de a quién se le pagó, por qué concepto, en qué momento. Eso no estaba en el presupuesto, José Luis. No estaba en el presupuesto a ejecutar. No estaba en el presupuesto, y como no estaba en el presupuesto a ejecutar, no tenía que pasar por la Dirección General de Presupuesto. ¿Y eso no es irregular? Ahí están, oye, las autoridades que establezcan si hay algún nivel de irregularidad sobre eso, pero reitero, yo no conozco los detalles y por eso prefiero no pronunciarme y utilizar algún calificativo sobre eso. Marilena. Dos preguntas tengo. La primera, en el periodo de transición, ¿hubo un buen intercambio de informaciones? ¿Usted quedó satisfecho? Hace tiempo de eso. Usted me dirá, ¿por qué yo hablo de eso ahora? Bueno, porque de repente funcionarios entrantes que elogiaron en la transición en su momento dado, ahora salen con críticas y que no le dieron los datos y demás.
Por eso quiero ver en el caso de presupuesto cómo fue la transición, primera pregunta. Y segunda pregunta, sabemos que diferentes profesionales de la economía tienen diversos enfoques sobre cómo manejar la crisis y eso hay que respetarlo. Pero usted mencionaba faltantes elementales en este proceso. Uno, faltaron motivaciones y explicaciones al enviar el proyecto de presupuesto. Dos, de que es elemental que en un proceso de recesión no se habla de reforma fiscal. Y mi pregunta es, ¿qué ha faltado? Porque hay profesionales buenos de la economía en el gobierno. ¿Qué ha faltado? O sea, falta de experiencia. ¿Por qué esos errores elementales? Entonces, el tema de la transición y por qué esos errores elementales desde su punto de vista. Mire, en la Dirección General de Presupuesto celebramos 3 reuniones y el actual director, José Rijo Presbot, incluso por escrito le solicitó a la Dirección General de Presupuesto toda la información que se requería. Pero además José Rijo y yo somos amigos y tuvimos la oportunidad de intercambiar sobre la situación. Incluso el tema de los 21,000 millones, él y yo lo comentamos y yo le dije, mira, yo no tengo más información sobre eso, pero estoy en el deber de decírtelo, de que hay esta situación así. Son 2 hombres serios ustedes. Tú eres un José es una persona, oye, esto que yo creo mucho, una persona que de convicciones personales. O sea, y Luis, vamos a esperar la respuesta. No creo que haya que desmeritar al otro para esta discusión profesional que estamos teniendo. Aquí hay tema de visiones. Entonces, respondiendo la pregunta, sí, hubo una discusión y una discusión profunda. Incluso hubo estimación en este momento hasta del déficit proyectado a fin de año, de la necesidad de buscar recursos. Nosotros le pusimos en conocimiento a las autoridades la dificultad que tenía la economía, la dificultad para, en el contexto actual, para hacer las estimaciones de ingresos y el problema que obviamente ellos iban a heredar, que no es un problema pequeño, es un problema complejo, es un problema difícil. Entonces sí, María Elena, hubo un intercambio fluido, hubo un intercambio, yo diría, muy abierto, y se le entregó absolutamente toda la información, porque si hay algo que tiene la Dirección General de Presupuesto es que nos ocupamos de dejar una institución fuerte, técnicamente muy fuerte, que le permite generar cantidad de información en muy poco tiempo. Eso incluye la parte tecnológica. Pasando ahora a la segunda parte de tu pregunta, de por qué se asumen estas posiciones independientemente de las escuelas. En mi visión, yo creo que el gobierno llegó de alguna manera prejuiciado y convencido de lo que había sido una narrativa de la campaña política, el tema de que era posible generar ahorro hasta por un 3% del Producto Interno Bruto del dispendio en el gasto que tenía la pasada administración. Ahora, cuando vemos lo que son las asignaciones de gasto de cada una de las instituciones en el proyecto de ley que ha sido sometido al Congreso y usted la compara con el gasto a esas instituciones que nosotros teníamos en el año 2020, usted podrá encontrar que las diferencias son muy pocas, excepto en el sector salud, en el cual, por razones de la pandemia, es entendible que se aumente el gasto. Y si estamos asignando el mismo gasto en términos institucional, capítulo por capítulo, unidad ejecutora por unidad ejecutora, entonces es porque no encontraron dónde recortar ese dispendio. Y entonces, como no pudimos recortar los 150,000 millones de pesos que se le imputaban a la pasada administración, y yo necesito recursos, porque ciertamente necesito recursos, entonces, en la visión de que yo necesito, primero, satanicé el endeudamiento, y como satanicé el endeudamiento, no puedo endeudarme. Tengo que bajar el déficit lo más posible. Como necesito bajar el déficit, entonces yo necesito aumentar los ingresos porque no puedo recortar el gasto. Porque realmente hay una situación de rigidez en el gasto que es imposible abordar. Si usted piensa que en el proyecto de presupuesto hay 946,000 millones de pesos de gasto asignado y que a educación usted le asignó 194,000 millones, que hay 184,000 millones de pago de intereses de la deuda y hay 103,000 o 107,000 millones asignados al sector salud, sume usted esas 3 partidas y usted se va a dar cuenta que hay comprometido más entre el 50 y el 60% del gasto. Entonces nosotros nos cansamos de decir una y otra vez, eso no es un problema de dispendio, hay un problema de rigidez tremendo en el gasto
que no nos permite a nosotros disminuir más el déficit. Hay un déficit estructural en la economía dominicana que amerita que para que las cuentas fiscales puedan eliminar el déficit, se aumenten los ingresos, porque también hay una demanda de una sociedad que requiere servicios de mayor calidad, y en eso el gobierno puede estar correcto. Ahora, hay que buscar el momento oportuno para hacer eso, porque no vayan a pensar que es que yo me pongo al tema de la reforma. Reitero, más tarde que temprano, de aquí a un año, nosotros estaremos sentados discutiendo una reforma de gran calado, de mucho mayor alcance que lo que se ha planteado ahora, porque las cuentas fiscales lo ameritan. Y es un compromiso de todos hacer la cuenta sostenible. Yo no me creo la teoría de que el gobierno gasta mal. Yo no creo que nosotros gastamos mal. Siempre hay espacio para mejorar, pero no en la magnitud que se planteaba. Al llegarse con ese prejuicio al gobierno, encontrarse que eso no era posible, entonces eso da lugar a un montón de cosas como la que estamos viendo. No debo endeudarme porque va en contra de mi discurso. No encuentro de dónde hacer los ahorros. Ahora, ¿cómo cierro? Tengo que cerrar vendiendo un activo financiero que yo creo que es parte de lo que el gobierno debe salir a explicar. Hay 89,000 millones de pesos en ese proyecto de ley que correspondan a venta de activos. Ahora, ¿cuáles son esos activos? ¿En qué condiciones vamos a venderlo? ¿Lo vamos a enajenar completamente o nosotros vamos a generar una fiducia, vamos a crear una fiducia y vamos a titulizar los flujos que generan los activos del gobierno para levantar 1,000 o 2,000 millones de dólares? Repito, en esa parte, Luis, repito mi principal preocupación, que es que han ligado a esos activos la palabra liquidación. Yo quisiera saber si cuando Lisandro Macarrulla vaya a vender los activos de unas empresas, él le va a colocar la palabra liquidación a la venta de esos activos de sus empresas. Julio, el tema es que, reitero, este proyecto que tiene méritos, déjeme decirle que tampoco es un proyecto que yo creo que desde el punto de vista del gasto, bastante bien concebido, hay elementos que son rescatables, incluso hay elementos novedosos, y esos elementos se han perdido porque no ha habido una estrategia de comunicación que explique esas cosas que tú señalas. Y a eso que yo me refería al inicio, yo digo, pero esto no es posible que nosotros tengamos una situación de presentar un proyecto de ley y que no demos las explicaciones correspondientes a la ciudadanía. Eso es lo que estamos esperando todos. Se frizó la imagen, Luis, la imagen, abre la imagen, pero bueno, José, adelante, José. Bueno, hay tres preocupaciones en la población, independientemente de todas esas cosas técnicas que la mayoría de la gente no lo entiende, no la puede decodificar. Está la preocupación de aplicar el impuesto al sueldo de Navidad, a la regalía. Está la preocupación de gravar las compras con tarjetas de crédito internacionales y los servicios digitales, y el tema de los policías que no van a recibir los $500. ¿Qué opina Luis Reyes sobre eso? Mira, José, ahí está. Okay. Adelante. Mira, en realidad nosotros decíamos el tema de los objetivos de un gobierno, en el caso, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Ustedes recordarán cuando nosotros nos solicitaban que se le aumentara el salario a los policías a $500, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo decía, pero esto no es un tema de deseo, esto es un tema que las cuentas fiscales no permiten eso. O sea, ¿por qué los policías se manejan dólares? Escúchame, vamos, la respuesta, él está dando la respuesta, adelante. No estábamos, Goli, él está dando una importa. Respuesta. No estábamos en la crisis actual. Perfecto. Es decir, estaba el COVID. Perdóname. Perfecto. La respuesta. Cerradas las empresas. Sí, pero recuérdate también que nosotros veníamos de una crisis en el año 2012 y estamos en un periodo de consolidación fiscal. Entonces nosotros también teníamos que llevar... No de esta dimensión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Oye lo que ocurre. Eso le va a pasar a este gobierno también, que posiblemente eso es lo que mueva muchas de las cosas que estamos viendo en el proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto. Cuando uno tiene que ir a los mercados financieros internacionales, uno se va a encontrar con expertos en asuntos fiscales, en asuntos macroeconómicos en sentido general, gente que evalúa
la fortaleza de la economía dominicana, sobre todo los calificadores de riesgo, pero también la gente que compra un instrumento de deuda del gobierno de República Dominicana hace su evaluación. Y cuando uno va a colocar esos instrumentos, se prepara un roadshow. Es sencillamente un documento que prepara la autoridad para poder demostrarle a los inversionistas, a los potenciales inversionistas, que el país tiene la fortaleza, las condiciones para asegurar el repago de esas obligaciones. Entonces, cuando uno ve la situación actual, uno dice, por supuesto, y la anterior también, si yo tengo que ir a los mercados internacionales, yo tengo que presentar unas cuentas fiscales que me permitan una narrativa para que esos potenciales inversionistas se sientan interesados en comprarme los instrumentos de deuda. Y eso hace que uno establezca que la forma como se construye normalmente el presupuesto. Uno dice, no, para yo salir a los mercados financieros internacionales, yo necesito mostrar que mi déficit fiscal va a evolucionar de esta manera en los próximos años. Pero cuando tú estableces ese nivel de déficit, automáticamente tú lo que estás definiendo es una estimación del ingreso y una asignación de gasto, un tope de gasto. Y nosotros con esa asignación, con ese tope de gasto que nos resultaba difícil poder satisfacer todas esas demandas que nos hacía la ciudadanía. Quisiera finalmente, Luis, algo que ha planteado el presidente Abinader varias veces, que le dejaron las arcas vacías. No me respondió mi pregunta. Ahora, bueno, que me interrumpieron ahí José. Vamos entonces para que termine con lo de José. Porque José, a la parte primera que tú te referiste, José, él había hablado bastante ya en varias preguntas. Lo de los impuestos. Él dijo que las tres, él no lo hubiera propuesto. No lo hubiera propuesto ninguno. Ahora, me respondió a mí a nivel que eso. No hay problema, continúa Luis, perfecto. Ok. No, Julio, tenía una pregunta, Julio, entonces. Entonces lo que te quería preguntar finalmente, Luis, el tema de las arcas vacías, que no le dejaron para los fondos, que le dejaron un país quebrado, que no le dejaron los fondos para los programas sociales. Miren, y que le dejaron un país quebrado. Hay una explicación sobre eso, pero yo quisiera que no había fondos. Primero, miren, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente en el lenguaje y en las expresiones cuando se está en el gobierno, porque en los mercados financieros internacionales se toma muy en serio cualquier declaración que hace un funcionario. Yo recuerdo en una oportunidad que estábamos en el Fondo Monetario Internacional y un senador hizo un pronunciamiento de que iban a eliminar los impuestos y salieron corriendo las autoridades del Fondo Monetario Internacional para que le confirmáramos si esto era cierto. Lo que quiero decir es, los pronunciamientos de las autoridades tienen repercusiones en los mercados. Hay que ser prudente. Ahora, digo lo siguiente. Miren, el tema de las arcas quebradas, ¿qué es lo que significa un gobierno que está quebrado? Que no tiene posibilidad de honrar sus obligaciones de deuda a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Y como si nosotros estamos quebrados, vamos a salir a colocar 3.200 millones de dólares que dice el presupuesto, el proyecto de presupuesto que está cursando en el Congreso, que hay que salir a colocar en los mercados financieros internacionales el próximo año. Yo creo que esas cosas, repito, debemos tener cuidado. Ahora, paso a explicar lo último, el tema de por qué no se encontraron los recursos para continuar el gasto que nosotros establecimos con los programas sociales. Observen lo siguiente. En mayo, cuando nosotros hicimos una reestimación del marco macrofiscal de la economía, el marco macroeconómico, perdón, que es lo que sirve de referencia para usted estimar los ingresos del gobierno, en ese momento nosotros estimamos una caída neta de 73.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que significa eso? Que había 73.000 millones de pesos en ese momento que estaban al descubierto, que no tenían una fuente para financiar ese gasto. Pero además de eso, nosotros establecimos que entre abril y junio nosotros íbamos a asignar 45.000 millones de pesos para los programas sociales. Y habían otros gastos también. En total, nosotros fuimos al Congreso y solicitamos un presupuesto suplementario con un financiamiento de 151.000 millones de pesos. Ya teníamos comprometido 3.000
perdón, 45.000 millones por los programas y 73.000 millones, y lo otro se presume que estaba a disposición del gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? En agosto, el gobierno hace una nueva reestimación, 3 meses después. Han pasado junio, julio y agosto. Se hace una reestimación de los ingresos y resulta que faltan 63.000 millones porque las condiciones de la economía habían cambiado, porque estamos viviendo un escenario muy dinámico, muy cambiante, y la situación de la economía se había deteriorado. Como resultado de ese deterioro, el gobierno identificó que faltaban 63.000 millones adicionales a lo que ya nosotros habíamos estimado, lo que significa que había 63.000 millones de gastos adicionales en adición a los 73 que nosotros habíamos identificado, que estaban descubiertos. Si usted suma los 73 más los 63, más otros gastos que se identificaron ahí, ustedes van a ver que los 150.000 millones en realidad se quedaron comprometidos solo para cubrir ese gasto y se quedó al descubierto por completo los requerimientos de los programas sociales, que en total para julio, diciembre, significaban 88.000 millones de pesos. Entonces, como ustedes ven, no fue que nosotros le dejamos la zarca vacía, es que hubo un cambio en las condiciones macroeconómicas, en términos de crecimiento, sobre todo de la economía, y al reestimar los ingresos, entonces se ampliaron las necesidades, se amplió el gasto que estaba descubierto y lo que nosotros habíamos estimado originalmente no era suficiente para honrar el nuevo nivel de gasto que se había redefinido. Esa es la historia sobre eso realmente. Bueno, pues muchas gracias a Luis Reyes, es director de presupuesto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Un placer. Bye bye. Cambio y fuera.